estas dos aclaraciones, ahora entro en las consideraciones que quería hacer. Todavía le digo la verdad, estoy en shock. Estoy en shock por lo que vi anoche en C5N, el canal cuyos dos dueños fueron metidos presos por el gobierno de Mauricio Macri, acordémonos. En shock porque una entrevista directa a quien intentó asesinar a la vicepresidenta de la Nación, a Fernando Sabac Montiel, desde la cárcel. Una entrevista en donde Sabac Montiel plantea que no había ninguna pistolita de agua, que no había ninguna escena de teatro, que la quiso matar, que no se arrepiente, que no sabe por qué salieron algunas de las 5 balas, que apretó, que había un despelote, que había mucha gente, que se puso nervioso, pero que no está arrepentido. La verdad, bastante conmocionante esa manifestación de Sabac, sobre todo cuando tenemos a la presidenta del principal partido de la oposición, sin todavía repudiar un intento de asesinato al que consideran una farsa, una puesta en escena. Pero mucho más grave es lo que puso por escrito en el expediente, no lo que dijo respecto de su intento de asesinato en el canal de televisión, sino lo que puso por escrito en una nota escrita de puño y letra en el expediente en donde se lo investiga por el intento de asesinato. ¿Y qué dijo ahí? La nota se la dirige al fiscal Diego Luciani, porque es obvio que el fiscal Diego Luciani le tiene tanta bronca como yo a la vicepresidenta. Y le pidió a Diego Luciani que por favor hiciera las gestiones para que a él lo juzgaran Andrés Basso, Julián Ercolini y Jorge Gorini, es decir, el equipito de vialidad. O sea, que percibe lo mismo que percibimos muchos argentinos, ¿no? Que los 3 jueces que la condenaron a la vicepresidenta la odian, que la odia Luciani porque se da cuenta este muchacho. Este muchacho está totalmente convencido de eso y pide que lo juzguen. De loco no tiene nada. Si le pide que lo juzgue Ercolini, evidentemente está muy bien rumbeado el muchacho. ¿Por qué traigo lo de Montiel y demás? Porque se han producido otras situaciones en esta semana que, por supuesto, la prensa libre está callando. Me refiero, por ejemplo, presidenta, al allanamiento de Jorge Bacigalupo, en el domicilio de Jorge Bacigalupo. Jorge Bacigalupo, como seguramente todos sabemos, es la persona que abrió de manera ilegal la caja con los cuadernos que supuestamente le entregó Centeno y la entregó al periodista Diego Cabot para que Diego Cabot se juntara primero en un café con Stornelli, hablando de baluartes de la República. Se juntaron en un café, que de hecho está la dirección, en Recoleta, que ahora no me acuerdo la dirección porque no voy por esos lugares, pero eso terminó después en la Fiscalía de Stornelli entregando las fotocopias, la digitalización, todo eso que sabemos. Y resulta que este allanamiento que se produce ahora en la casa de Bacigalupo, que es el que le entrega las cosas a Cabot, tiene que ver con una denuncia que hace el empresario Armando Lawson, empresario procesado en la causa Cuadernos, preso, apretado por Stornelli y Bonadío, un empresario que se pagó su peritaje privado que determinó que los cuadernos que mencionaba, por lo menos que los mencionaban a él había más de 2000 adulteraciones, alteraciones, borratinas, sobreescrituras. Eso, Lawson hace una denuncia que termina en el juzgado federal número 8 que ordena el allanamiento de Bacigalupo. Ordena el allanamiento de Bacigalupo para encontrar, ¿sabe qué, presidenta? Notas manuscritas, algún texto de escritura de Bacigalupo, porque necesitan hacer un peritaje porque hay indicios vehementes de que pudo haber sido el propio Bacigalupo el que adulteró las cosas. Ya se descartó a la ex esposa de Centeno, la señora Hilda Horowitz, ya se le hizo un cuerpo de escritura, se descartó su participación, pero de Bacigalupo no. ¿Y por qué, digo, lo traigo a colación a Jorge Bacigalupo y a todos estos delincuentes que estoy mencionando, ¿no? Porque, presidenta,
entre las preguntas que cabían hacerle al fiscal Stornelli, que sigue sin venir, que sigue reiterando sus conductas absolutamente antidemocráticas, ya ni siquiera en contra de lo que dice su cargo, la ley orgánica del Ministerio Público. Durante 8 meses le escapó a Ramos Padilla y ahora pretende hacer lo mismo con esta comisión. Ya le adelanto, desde mi punto de vista no va a venir nunca Stornelli, ¿no? Va a terminar esto como Ramos Padilla, es decir, sin que se resolviera el sumario administrativo que Ramos Padilla solicitó hacer para poder llevarlo al juez, al fiscal a declarar, esto va a terminar más o menos en una situación parecida. Cuando nosotros terminemos la investigación y estemos en condiciones de dictaminar, todavía el sumario de Stornelli no va a estar resuelto. Ahora, lo que sí quiero traer de Stornelli, por eso me parece muy importante que estuviera presente, es algunas puntualizaciones que hace el doctor Stornelli en este dictamen que tengo acá. Y, por ejemplo, dice: debe tenerse presente que en el proceso penal todo se puede probar y por cualquier medio de prueba. Principio que se ha dado en llamar de libertad probatoria, dice el fiscal, queriendo que pensemos que sabe de derecho. El distinguido doctor Veraldi pretende asignarle al testigo Bacigalupo un rol inmoral. El doctor Veraldi le asignaba un rol inmoral cuando el propio Bacigalupo abrió sin permiso las cajas que le dejaron en custodia y encima se las dio a una tercera persona que no fue allanada. No quiero que se allane al periodista Cabote, al contrario. Llamativo. Pretende atribuirle además el carácter de obligatorio, encubridor o custodio de un secreto que encerraba la noticia de presuntos hechos criminales de trascendencia inusitada en materia de corrupción. Parecido, ¿no es cierto el caso que estamos hablando? La alegada intimidad del imputado Centeno naturalmente cede frente a otros derechos constitucionalmente consagrados por la ley fundamental, como los propios fines del proceso penal, dice, cruzado por la libertad probatoria, obviamente en 2018. El igualmente constitucional deber derecho de los ciudadanos de resistir los atentados contra el sistema democrático mediante el grave delito doloso de enriquecerse a costa del Estado. ¿Qué le parece? ¿No? Porque, por ejemplo, de Alessandro de los chats surge que se enriquecía ilícitamente a costa del Estado. La discusión en autos presenta un detalle singular. Fue un particular desconectado de los aparatos del Estado quien se encontró frente a la prueba que se objeta y la aportó voluntariamente. Exactamente lo que descubrió María Servini en la causa que inició Diego Santilli por algo exactamente igual a lo que le pasó a Alessandro. La posibilidad de valoración de una prueba obtenida por un particular con absoluta desconexión con la actividad estatal excede toda regla de exclusión. ¿Me van siguiendo, no es cierto? ¿Me van siguiendo? Bueno. Cualquier otra prueba producida por particulares no puede considerarse genéricamente ilegítimas e inadmisibles, Presidenta. De ahí entonces que el caso sometido a estudio no puede considerarse lesivo al principio de reserva y o a la propiedad y o exclusividad de los papeles privados en los términos del 18 de la Constitución. Y por eso termina, Presidenta, pidiendo al doctor Bonadío que rechace el planteo de nulidad que había presentado el doctor Veraldi en su carácter de abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner contra el origen de la causa, que efectivamente había sido fruto de una actividad ilegal de un particular. Todo esto que acabo de decir está en el dictamen del 23 de agosto de 2018, firmado por el doctor Stornelli y por su secretario Ariel Gonzalo Cueti. Esto, Presidenta, era lo que le queríamos preguntar a Stornelli: ¿por qué en la causa Cuadernos, con esta furia, desechó toda posibilidad de descartar la prueba ilegal y en esta, en la causa del juez Ramos, dijo absolutamente todo lo contrario?
Todo lo contrario, dijo. Por eso era tan importante que viniera personalmente el fiscal Stornelli, cosa que no vamos a conseguir, desde ya le digo. Le quiero agregar algo, porque justo estaba el diputado Moró, había salido cuando se habló... el diputado Moró hizo alusión al abogado de Hipólito Yrigoyen. Yo le quiero decir, diputado Moró, que acá llegamos muy cerca de eso, ¿eh? Justamente en el 2018, más o menos para la época en que Stornelli estaba firmando este dictamen y les decía a los presos quién saca la sortija, mientras pasaba eso, Centeno era detenido y conducido al juzgado federal número 11 del doctor Claudio Bonadío. Ahí lo esperaba su abogado defensor en otras causas. Abogado defensor que fue impedido de ingresar cuando ingresó detenido, esposado, acompañado por Stornelli, el señor Centeno. Luego de unos minutos sale alguien a decirle, te sacó del lugar de defensor, lo puso a Coleman, que es defensor oficial. Nunca vio el defensor de Centeno ninguna de esas presentaciones. Así que lo de Yrigoyen, le digo que fue bastante cercano a lo que pasó en la época de la República, en la época en que brillaba la República, 2016-2019.